Mi hijo susurró. Venderé tu tumba para quedarme con el dinero. Palabras que se clavaron en mi pecho como dagas heladas. El notario abrió un sobre que lo dejó sin familia ni fortuna. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Eulalia Navarro. Tengo 67 años. Y durante los últimos 7 años he sido invisible para mi propia familia. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para escuchar esas palabras que salieron de la boca de mi único hijo hace 3 meses, cuando creía que yo no estaba en casa. Ese martes por la tarde, regresé temprano de mi cita médica en el Hospital General de Salamanca. Los análisis habían salido mejor de lo esperado, y por primera vez en meses sentía una chispa de esperanza corriendo por mis venas. Quería compartir la buena noticia con Bruno, mi hijo de 42 años, y su esposa Isadora. Quería celebrar que tal vez, solo tal vez, tendría más tiempo con ellos. Abrí la puerta de mi casa con la llave que aún conservo, la misma casa donde Bruno creció, donde le enseñé a caminar, donde curé sus raspones de rodilla y donde celebramos cada cumpleaños hasta que se casó. Mis zapatillas de terciopelo azul se deslizaron silenciosamente sobre el piso de talavera que yo misma había elegido hace 20 años, cuando aún soñaba con envejecer rodeada de risas y nietos. Escuché voces en la cocina, la voz grave de Bruno, esa que heredó de su padre, y la risita aguda de Isadora, esa que siempre me puso los nervios de punta. Pensé en entrar de inmediato, pero algo en su tono me detuvo. Había una familiaridad cruel en sus palabras, como si estuvieran hablando de negocios. Me quedé parada detrás de la puerta entreabierta, con mi bolsa de medicamentos colgando del brazo tembloroso, cuando las palabras llegaron como un tsunami devastador. Si esa vieja se muere este año, puedo vender su tumba y quedarme con la casa. Todo está a mi nombre, ¿no? Ni se va a enterar. La voz de Bruno sonaba calculadora, fría, como cuando revisaba sus facturas del trabajo. «Qué asco me da verla toser en la mesa», respondió Isadora, y pude escuchar el sonido de una silla arrastrándose. «Deberíamos ir viendo residencias baratas, o venderle la idea como si fuera un spa». Sus risas se mezclaron en una sinfonía que me perforó el alma. Mis piernas flaquearon, y tuve que apoyarme contra la pared para no desplomarme. El frasco de pastillas para la presión se me resbaló de las manos y rodó por el suelo con un sonido hueco que resonó por todo el pasillo. Silencio. «¿Escuchaste eso?», preguntó Isadora. «Debe ser el gato del vecino otra vez», murmuró Bruno. «Sigue con lo que me decías de los asilos». Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Recogí el frasco con manos temblorosas y me dirigí hacia mi habitación, conteniendo las lágrimas que amenazaban con traicionar mi presencia. Cada paso hacia mi recámara se sentía como caminar hacia mi propia ejecución. Me senté en el borde de mi cama, esa que compartí con Miguel durante 18 años antes de que el cáncer se lo llevara. Y por primera vez en décadas me sentí completamente sola en el mundo. Las paredes de mi habitación, decoradas con fotografías de Bruno desde bebé hasta su boda, parecían burlarse de mí. Ahí estaba él a los 5 años, abrazándome después de su primera obra de teatro escolar. A los 15, cuando le regalé mi primera cámara fotográfica. A los 25, el día que se graduó de la universidad, la misma universidad que pagué vendiendo el anillo de bodas de mi madre. ¿En qué momento me convertí en esa vieja para mi propio hijo? Cerré los ojos y traté de recordar cuándo fue la última vez que Bruno me abrazó sin que hubiera dinero de por medio. ¿Cuándo fue la última vez que Isadora me dirigió una sonrisa genuina? No esa mueca forzada que ponía cuando necesitaban que les prestara para el enganche del auto o para las vacaciones en Cancún. La respuesta llegó como una bofetada. No podía recordarlo. Esa noche, cuando ellos se fueron, sin siquiera despedirse como era su costumbre, me quedé despierta hasta el amanecer, reviviendo cada momento de los últimos años. Cada llamada telefónica que duraba menos de 2 minutos, cada visita que terminaba con una solicitud de dinero, cada cumpleaños olvidado, cada día de las madres convertido en una obligación fastidiosa. Recordé vívidamente mi último cumpleaños, hace 4 meses.
Había preparado mole poblano, el favorito de Bruno desde niño. Puse la mesa con mi vajilla de porcelana, esa que heredé de mi abuela, y que solo usaba en ocasiones especiales. Compré un pastel de 3 leches en la panadería La Esperanza, donde don Carlos me conoce desde hace 30 años y siempre me pregunta por mi familia. Esperé desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. El mole se enfrió. Las velas se derritieron sobre el pastel, y mi teléfono nunca sonó. A medianoche, cuando estaba guardando la comida en recipientes de plástico para no desperdiciarla, vi en Facebook una fotografía de Bruno e Isadora en un restaurante de mariscos en Polanco. La descripción decía: celebrando la vida con quienes realmente importan. Esa noche lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Y ahora, 3 meses después, entendía por qué. Los días siguientes se arrastraron como una procesión fúnebre por las calles empedradas de mi memoria. Cada rincón de esta casa me susurraba recuerdos de cuando Bruno era mi razón de vivir, cuando cada peso que ganaba como enfermera en el turno de noche tenía su rostro como destino final. 42 años trabajé en el Hospital General de Salamanca. 42 años de turnos dobles, de navidades perdidas, de madrugadas eternas atendiendo a desconocidos mientras mi propio hijo dormía en casa, seguro de que mamá siempre estaría ahí para todo lo que necesitara. Y siempre estuve. Miguel murió cuando Bruno tenía apenas 12 años. Un infarto masivo que se lo llevó en una tarde de domingo, mientras veíamos el fútbol en la televisión. Recuerdo que Bruno lloraba abrazado a mí en el funeral, prometiéndome entre sollozos que él siempre me cuidaría, que nunca me dejaría sola. Somos un equipo, mamá, me decía con sus ojos hinchados de tanto llorar. Desde esa tarde, Bruno se convirtió en mi mundo entero. No había sacrificio demasiado grande, no había sueño demasiado costoso si se trataba de darle lo mejor. Vendí el anillo de compromiso de mi madre, una reliquia de oro blanco con un pequeño diamante que había pasado por 3 generaciones, para pagarle la preparatoria en el Colegio San Patricio. Es la mejor inversión, me decía a mí misma mientras firmaba el recibo en la joyería del centro. La educación es lo único que nadie le puede quitar. Cuando terminó el bachillerato con honores, Bruno soñaba con estudiar administración de empresas en la Universidad de Salamanca. La colegiatura era equivalente a 6 meses de mi salario, pero yo ya tenía un plan. Había estado ahorrando en secreto, peso por peso, en una alcancía de barro que escondía detrás de mis uniformes blancos en el armario. «Mamá, no puedo pedirte tanto», me dijo esa tarde de junio, cuando le mostré el dinero que había juntado. Sus ojos brillaban entre la gratitud y la culpa. «Mijo, para eso trabajo», le respondí, acariciando su cabello como cuando era pequeño. «Quiero que tengas todo lo que yo nunca pude tener, que seas alguien importante en la vida». Durante los 4 años de universidad, trabajé turnos triples los fines de semana. Mientras otros enfermeros descansaban, yo limpiaba heridas, aplicaba sueros y consolaba familias en la sala de emergencias. Mis pies se hinchaban tanto que tenía que meter los zapatos en el congelador para poder ponérmelos al día siguiente. Mis manos se agrietaron por tantos lavados, pero cada peso extra significaba que Bruno podría graduarse sin deudas. El día de su graduación, lo vi caminar por el estrado con su toga negra y su birrete, recibiendo su diploma con esa sonrisa que heredó de su padre. Aplaudí hasta que me dolieron las palmas, llorando de orgullo en esa silla de plástico en la última fila del auditorio. Había valido la pena cada desvelo, cada dolor de espalda, cada cena fría que comí parada en la cocina del hospital. «Gracias, mamá», me susurró esa noche, abrazándome en la sala de nuestra casa. «Todo lo que soy, te lo debo a ti». Pero las promesas, como descubrí años después, se desvanecen más rápido que el humo del copal en las misas de domingo. Cuando Bruno consiguió su primer trabajo en una empresa de consultoría, yo seguía trabajando turnos dobles para ayudarle con la renta de su departamento. «Es solo mientras me estabilizo», me decía cada vez que le depositaba dinero. «En unos meses ya no vas a necesitar ayudarme». Unos meses se convirtieron en 2 años. Y entonces apareció Isadora. La conoció en una conferencia de negocios en Madrid. Regresó hablándome de ella como si hubiera encontrado a la Virgen de Guadalupe en persona. «Es increíble, mamá. Inteligente, ambiciosa, con un futuro brillante.
Lo que no me dijo era que también era calculadora, manipuladora, y que desde el primer día vio en mí solo un obstáculo para sus planes. Bruno me contó que ustedes son muy apegados, me dijo Isadora la primera vez que vino a comer a casa. Llevaba un vestido negro entallado y unos tacones que sonaban como martillazos contra mi piso de Talavera. Qué bonito que aún dependa tanto de ti. La palabra dependa se quedó flotando en el aire como una amenaza. No era una observación casual, era una declaración de guerra. Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Las llamadas de Bruno se volvieron más espaciadas, más breves. Cuando venía a visitarme, siempre tenía prisa. Siempre tenía algo más importante que hacer. Y siempre, terminaba pidiendo dinero. Mamá, Isadora y yo queremos comprar un carro. ¿Podrías prestarnos para el enganche? Mamá, necesitamos dinero para la luna de miel. Ya sabes, es una inversión en nuestro futuro. Mamá, se nos complicó este mes con la renta. ¿Podrías ayudarnos otra vez? Cada préstamo venía acompañado de promesas de devolución que nunca se cumplían, de explicaciones sobre emergencias que siempre parecían muy convenientes. Pero yo pagaba, una y otra vez, porque la alternativa, perder a mi único hijo, me aterrorizaba más que quedarme sin ahorros. El día de su boda, hace 5 años, gasté mis últimos 30,000 pesos en ayudarles con la recepción. Vi a Isadora lucir un vestido que costaba más que mi salario de 3 meses, sonriendo para las fotografías mientras susurraba comentarios crueles sobre los invitados que consideraba de clase baja. «Tu mamá se ve cansada», le dijo a Bruno durante el vals, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara desde mi mesa. «Deberías convencerla de que se retire. A su edad, trabajar tanto no es saludable». Pero yo sabía lo que realmente quería decir. «Tu mamá es un estorbo que no encaja en nuestra nueva vida». Después de la boda, las visitas se volvieron aún más raras. Solo aparecían cuando necesitaban algo, y siempre con esa sonrisa forzada que duele más que una bofetada. Isadora desarrolló una habilidad particular para hacerme sentir como una intrusa en conversaciones sobre su futuro, sobre sus planes, sobre la familia que querían construir sin incluirme. «Cuando tengamos hijos», decía, mirándome por encima del hombro mientras tomaba café en mi cocina, «queremos que crezcan en un ambiente moderno, sin tantas tradiciones viejas. Mis tradiciones viejas, mi manera de cocinar, mi forma de hablar, mi existencia entera se había convertido en algo obsoleto que había que tolerar por educación. Hace 2 años, cuando me detectaron principios de diabetes, llamé a Bruno para contarle. Su respuesta fue mecánica, distante. «Ay, mamá, cuídate mucho. Isadora me está hablando, luego te marco». Nunca me marcó. Nunca preguntó por los resultados de mis estudios. Nunca se ofreció a acompañarme al médico. Pero sí me llamó 3 días después para pedirme dinero prestado para unas vacaciones en Playa del Carmen. Y yo se lo di, porque aún tenía esperanza de que algún día recordara quién había sacrificado todo por él. El silencio en esta casa se ha vuelto mi único compañero fiel. 3 meses han pasado desde que escuché esas palabras venenosas en mi propia cocina, y cada día que transcurre es una nueva lección sobre lo invisible que me he vuelto para las únicas 2 personas que quedan en mi mundo. Ayer fue mi cumpleaños número 67. Desperté a las 6 de la mañana, como siempre, con la esperanza tonta de que quizás esta vez sería diferente. Quizás Bruno recordaría que hace 67 años su madre llegó a este mundo un martes lluvioso de octubre. Me bañé con más cuidado del habitual. Me puse mi vestido azul cielo, ese que Bruno siempre decía que me hacía ver más joven, y me senté a esperar en la sala. Preparé café de olla con canela, como me enseñó mi madre cuando tenía 15 años. El aroma llenó toda la casa, mezclándose con el olor a humedad de las paredes que ya necesitan una mano de pintura, pero que no puedo costear con mi pensión de jubilada. Puse la mesa con mi mantel bordado, ese que tardé 6 meses en terminar cuando Bruno estudiaba la preparatoria, punto por punto en las noches después de llegar del hospital. A las 8 de la mañana, el teléfono seguía mudo. A las 10, comencé a revisar mi celular cada 5 minutos, pensando que tal vez había problemas con la señal. Al mediodía, me tragué el orgullo y le marqué a Bruno. «¿Bueno?» Su voz sonaba apurada,
irritada. Hola, mijo. ¿Cómo estás? Ah, hola, mamá. Estoy en una junta muy importante. ¿Puedes llamarme después? Es que, bueno, es mi cumpleaños. Silencio. Un silencio tan largo que creí que se había cortado la llamada. Ay, sí, tienes razón. Feliz cumpleaños. Te hablo en la noche, ¿sí? Es que de verdad no puedo ahora. Colgó antes de que pudiera responder. En la noche nunca llamó. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada, con el teléfono en las manos, viendo cómo la fecha cambiaba en la pantalla. Mi cumpleaños había terminado sin una sola visita, sin un abrazo, sin siquiera un mensaje de texto. Por primera vez en 67 años de vida, pasé mi cumpleaños completamente sola. Pero lo peor vino al día siguiente. Estaba regando las plantas del patio cuando doña Carmen, mi vecina de al lado, se asomó por encima de la cerca de ladrillo que separa nuestras casas. «Oye, Eulalia», me gritó con esa voz ronca que le dejaron 50 años de fumar. «Vi en Facebook que Bruno e Isadora estuvieron en Las Palmas anteayer. Qué bonitas fotos pusieron de la playa. ¿Fue de trabajo el viaje?» Las tijeras para podar se me cayeron de las manos. Las Palmas, Islas Canarias, a 2 horas de vuelo de aquí. Habían estado a 2 horas de distancia el día de mi cumpleaños, y ni siquiera se molestaron en avisarme. «No sabía del viaje», murmuré, agachándome a recoger las tijeras para que doña Carmen no viera las lágrimas que ya empezaban a quemarme los ojos. «Ay, qué raro. Pensé que te habían invitado. En las fotos se ve que la pasaron muy bien. Restaurantes caros, hoteles de lujo. Ya sabes cómo le gusta a Isadora presumir». Esa tarde, contra todos mis principios, abrí Facebook en la computadora vieja que Bruno me regaló hace 3 años para Navidad. Su única visita en diciembre de ese año. Ahí estaban las fotos que doña Carmen había visto. Bruno e Isadora brindando con champán frente al mar, cenando langosta en un restaurante que se veía demasiado elegante para mi presupuesto, riendo en una terraza con vista al océano. La descripción de Isadora decía: «Celebrando momentos especiales con mi amor. La vida es hermosa cuando la compartes con las personas correctas. Las personas correctas». Yo, aparentemente, no estaba en esa categoría. Cerré la computadora y me fui a mi recámara. Me acosté vestida, sin cenar, y lloré hasta que me dolió el pecho. Lloré por todos los cumpleaños que les celebré cuando eran niños y adolescentes. Lloré por todas las veces que dejé de hacer algo por mí para hacer algo por ellos. Lloré por la madre que fui y por la estorbo en que me convertí. La semana pasada tuve que ir a urgencias porque me dio una crisis de presión alta. Era domingo por la mañana, y el dolor en el pecho era tan fuerte que creí que me estaba dando un infarto como a Miguel. Mi vecino don Joaquín me llevó en su coche viejo, preocupado de verdad, preguntándome cada 5 minutos si me sentía mejor. Desde la camilla del hospital, con el suero conectado a mi brazo y el monitor pitando junto a mi cama, llamé a Bruno. Necesitaba que supiera dónde estaba, por si algo me pasaba, por si esta vez sí era algo grave. «Mamá, estoy en el súper con Isa. ¿Es muy urgente?» «Estoy en el hospital, mijo. Me trajeron en ambulancia». «¿Qué te pasó?» Le expliqué sobre la presión, sobre el dolor en el pecho, sobre los estudios que me estaban haciendo. «Ay, mamá, ¿pero ya te revisaron? ¿Ya te dieron medicamento?» «Sí, pero aún no sé cuándo me van a dar de alta. ¿Podrías venir?» «Es que Isa y yo ya habíamos planeado ir al cine. Si ya te atendieron y no es nada grave, mejor te hablo mañana para ver cómo sigues». «¿Sí?» Colgó antes de escuchar mi respuesta. Se fueron al cine mientras yo me quedé sola en una cama de hospital, viendo el techo blanco de la sala de urgencias y preguntándome en qué momento me convertí en algo tan insignificante para mi propio hijo. La enfermera que me atendía, una chica joven llamada Patricia, se dio cuenta de que algo más me dolía aparte de la presión alta. «Está bien, señora. ¿Quiere que le avise a alguien más?» «No hay nadie más», le contesté. Y por primera vez en mi vida dije esa frase en voz alta. No hay nadie más. Solo Bruno, que prefiere el cine antes que acompañar a su madre enferma en el hospital. Patricia me trajo un té de manzanilla y se quedó charlando conmigo hasta que me dieron de alta. Me contó de su abuela, de cómo la cuida y la quiere, de cómo le cocina sus platillos favoritos los domingos. Escucharla hablar me dolió más que cualquier medicamento,
porque me recordó cómo debería ser el amor entre generaciones. Hace 3 semanas descubrí algo que terminó de romperme el corazón en pedazos tan pequeños que ya no sabía ni cómo juntarlos. Isadora está embarazada. No me lo dijeron ellos, por supuesto. Me enteré por casualidad, cuando fui al centro comercial Plaza Mayor a comprar mis medicamentos de la diabetes. Los vi saliendo de una tienda de ropa para bebé, cargando bolsas y bolsas de cosas diminutas. Isadora tenía esa cara de felicidad radiante que solo tienen las mujeres embarazadas, y Bruno la cargaba como si fuera de cristal. Me escondí detrás de un puesto de flores para que no me vieran. Los observé desde lejos, como una espía patética, viendo cómo planeaban su futuro sin incluirme en él. Escuché fragmentos de su conversación mientras esperaban el ascensor. La cuna la ponemos en el cuarto que da al jardín. Mi mamá va a poder cuidarlo cuando vayamos a trabajar. La mamá de Isadora, no la mía. Ella iba a ser la abuela consentida, la que conocería a mi nieto, la que le cantaría canciones de cuna y le enseñaría a caminar. Yo iba a ser solo un nombre en los documentos, si es que llegaba a aparecer en ellos. Esa noche, sola en mi casa que cada día se siente más grande y más vacía, me senté en la mecedora que Miguel me regaló cuando Bruno era bebé. La misma mecedora donde lo arrullé durante sus primeros meses de vida, donde le leí cuentos cuando era niño, donde soñé con hacer lo mismo con sus hijos algún día. Me quedé ahí hasta el amanecer, meciendo el vacío, preguntándome qué había hecho mal para merecer esta soledad que duele más que cualquier enfermedad física. Por primera vez en mi vida, por primera vez desde que Bruno nació, empecé a pensar que tal vez ellos tenían razón, tal vez sí era una carga. Tal vez sí sería mejor que desapareciera de sus vidas para que pudieran ser completamente felices sin la estorbo que se había vuelto su madre. La revelación llegó de la manera más cruel posible, por accidente, como todas las verdades que duelen. Era jueves por la tarde cuando sonó mi teléfono. Pensé que era Bruno, porque era extraño que alguien más me llamara a esas horas. Contesté con la esperanza tonta que aún guardaba en el pecho. ¿Eulalia? Habla Mercedes, del Banco Santander. Mi corazón se aceleró. ¿Problemas con mi cuenta? ¿Habían robado mi tarjeta? Señora Navarro, la llamo porque tenemos una situación irregular con la cuenta conjunta que usted mantiene con su hijo Bruno. Necesitamos que venga al banco lo antes posible. ¿Qué tipo de situación? Mercedes bajó la voz, como si estuviera a punto de darme una noticia médica terminal. Su hijo retiró la totalidad de los fondos hace 3 días. 120.000 euros. Pero lo extraño es que también canceló la cuenta y solicitó que se eliminara su nombre como titular secundario. Técnicamente, usted ya no tiene acceso a esos fondos. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido seco que resonó por toda la cocina. 120.000 euros. Los ahorros de toda mi vida. 42 años trabajando turnos dobles, guardando cada peseta, cada euro, para tener algo que dejarle a mi hijo cuando yo no estuviera. Me quedé ahí parada, viendo cómo la pantalla del teléfono se agrietaba en el suelo de Talavera, como si fuera una metáfora perfecta de lo que acababa de pasar con mi vida. Recogí el teléfono con manos temblorosas. Mercedes seguía hablando del otro lado. ¿Señora? ¿Está ahí? Sí estoy aquí. ¿Usted autorizó esta transacción? ¿Autorizar que mi hijo me robara los ahorros de toda una vida? ¿Autorizar que me dejara sin nada después de haberle dado todo? No, susurré. No autoricé nada. Al día siguiente fui al banco. Mercedes me recibió en su oficina con esa expresión de lástima que odio, la misma que ponen los médicos cuando van a darte malas noticias. Lo siento mucho, señora Navarro, pero legalmente su hijo tenía derecho a hacer lo que hizo. Como titular principal de la cuenta, podía retirar los fondos y modificar los accesos sin su consentimiento. Pero ese dinero, yo lo puse ahí. Cada euro salió de mi trabajo. Entiendo perfectamente su situación y créame que he visto casos similares. Desafortunadamente, cuando una cuenta está a nombre de otra persona, aunque usted haya hecho los depósitos, legalmente los fondos le pertenecen al titular. Mercedes me mostró los documentos. La letra pequeña que había firmado años atrás cuando Bruno me convenció de que sería más fácil manejar el dinero si él era el titular principal. Es por los impuestos, mamá. Te conviene más así.
Ahora entendía por qué me había convencido. No era por mi conveniencia. Era para tener acceso total a mi dinero cuando decidiera que ya no me necesitaba. ¿Hay algo que pueda hacer?, pregunté, aunque por la expresión de Mercedes ya sabía la respuesta. Puede presentar una demanda por apropiación indebida, pero necesitaría demostrar que el dinero era suyo, no un regalo. Y tendría que contratar un abogado, lo cual... Mercedes no terminó la frase, pero ambas sabíamos lo que quería decir. ¿Con qué dinero iba a pagar un abogado si me habían dejado sin nada? Salí del banco sintiéndome como un fantasma. Caminé por las calles de Salamanca como una sonámbula, viendo a la gente pasar con sus vidas normales, con sus familias que los querían, con sus hijos que no los robaban. Llegué a casa y me senté en la cocina, en la misma silla donde había escuchado a Bruno planeando vender mi tumba. Todo empezaba a tener sentido. El dinero era solo el primer paso. Después vendría la casa. Después vendría todo lo que me quedaba. Y finalmente, cuando ya no tuviera nada que darle, me echaría a un asilo barato y se quedaría con mi lápida también. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo el techo, calculando cuánto tiempo podía vivir con mi pensión de jubilada. Sin los ahorros, sin el dinero que había guardado para emergencias, cada mes sería una lucha por sobrevivir. A las 6 de la mañana, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a Bruno. «Mamá, ¿qué pasa? Son las 6 de la mañana. Necesito hablar contigo. Ven a casa. ¿Pasó algo? Suenas rara. Ven a casa, Bruno». Colgué antes de que pudiera responder. Por primera vez en años, mi voz había sonado firme, sin súplicas, sin la necesidad de explicar o justificar. Solo una orden clara. Bruno llegó 2 horas después, con Isadora. Ambos se veían nerviosos, como si supieran que esta conversación no iba a ser como las anteriores. «Mamá, ¿qué pasa? Nos tenías preocupados». Me quedé parada en la entrada de la sala, sin ofrecerles café ni invitarlos a sentarse. Los miré fijamente, como si los viera por primera vez. «¿Dónde está mi dinero, Bruno?» Isadora y él intercambiaron una mirada rápida. El tipo de mirada que comparten los cómplices cuando saben que los han descubierto. «¿De qué dinero hablas, mamá?» 120.000 euros. Los ahorros de toda mi vida. El dinero que desapareció de nuestra cuenta hace 3 días. Bruno se pasó la mano por el cabello. Ese gesto nervioso que hacía desde niño cuando lo descubría en una mentira. «Mamá, puedo explicarte. Explícame. Isadora y yo compramos una casa. Una casa para nuestro hijo. Tu nieto». Su voz sonaba defensiva, como si tener un nieto justificara robarme. «Necesitábamos el enganche, y sabíamos que tú querrías lo mejor para tu nieto». ¿Yo quería? ¿O ustedes quisieron y decidieron que yo iba a pagarlo? No es así, mamá. Sabíamos que nos ibas a ayudar. Siempre nos ayudas. ¿Ayudar? ¿Es ayudar cuando no me piden permiso? ¿Es ayudar cuando me roban sin siquiera decírmelo? Isadora finalmente habló, con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería manipularme. «Suegra, no lo veas así. Es una inversión en el futuro de tu nieto. Algún día esa casa va a ser de él. En cierta forma, sigue siendo dueña del dinero». La miré con una mezcla de desprecio y admiración. Admiración por su audacia, desprecio por su crueldad. ¿Mi nieto? ¿El nieto del que me enteré por casualidad en el centro comercial porque no se molestaron en decirme que estaban esperando un bebé? Bruno bajó la cabeza como un niño regañado. «Íbamos a decírtelo». ¿Cuándo? ¿Después del parto? ¿O después de vender mi casa también? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ninguno de los dos negó que también tenían planes para mi casa. «Escúchenme bien», dije, sintiendo cómo algo que había estado dormido dentro de mí durante años finalmente despertaba. «Quiero que salgan de mi casa. Ahora. Mamá, no te pongas así. ¡Fuera!», grité con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Fuera de mi casa y fuera de mi vida!». Isadora se levantó indignada. «No puedes hablarnos así. Somos tu familia. Mi familia no me roba. Mi familia no planea vender mi tumba. Mi familia no me trata como un estorbo». Bruno palideció. Sabía que había escuchado su conversación. «Mamá, ¿eso que escuchaste? Era la verdad.
Por primera vez en años escuché la verdad sobre lo que realmente piensan de mí. Los acompañé hasta la puerta. Antes de cerrarla, Bruno se volteó una última vez. Mamá, piénsalo bien. Sin nosotros, no tienes a nadie más. Cerré la puerta en sus narices. Por primera vez en décadas, el sonido de esa puerta cerrándose no me dio tristeza. Me dio libertad. El silencio que siguió después de cerrar esa puerta fue diferente a todos los silencios que había conocido antes. No era el silencio vacío de la soledad, ni el silencio doloroso del abandono. Era el silencio limpio de quien finalmente había dicho la verdad, de quien había puesto límites por primera vez en décadas. Me quedé parada ahí, con la espalda apoyada contra la puerta, escuchando cómo los pasos de Bruno e Isadora se alejaban por el pasillo del edificio. Sus voces se oían amortiguadas a través de la madera, discutiendo en susurros furiosos. Pude distinguir algunas palabras sueltas: loca, dramática, se le va a pasar, como si mi despertar fuera solo un berrinche que se solucionaría con el tiempo. Pero no se iba a pasar. Por primera vez en mi vida, algo dentro de mí había despertado para quedarse. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Sin la ansiedad constante de esperar llamadas que no llegaban, sin la culpa de no haber hecho lo suficiente, sin el miedo de molestar a las únicas 2 personas que creía que me quedaban en el mundo. Desperté a las 7 de la mañana sintiéndome extrañamente liviana, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que había estado cargando sin darme cuenta. Desayuné en paz por primera vez en años. Pan tostado con aceite de oliva y tomate, café con leche en mi taza favorita, esa de cerámica azul que compré en un viaje a Talavera de la Reina hace 10 años, y por primera vez no tuve que pensar si debía guardar dinero para las emergencias de Bruno. Ahora todas mis emergencias eran solo mías. Después del desayuno, hice algo que llevaba meses posponiendo. Llamé a mi doctora para pedir los resultados de mis últimos análisis. Buenos días, doctora Herrera. Habla Eulalia Navarro. Señora Navarro, justo iba a llamarla. Tengo muy buenas noticias sobre sus estudios. Por un momento, el corazón me dio un vuelco. ¿Buenas noticias? En los últimos meses, no había escuchado esas palabras dirigidas hacia mí. Sus niveles de azúcar han mejorado considerablemente. La presión arterial está controlada. Y todos los marcadores tumorales salieron negativos. No hay rastro del cáncer que temíamos. Lo que tiene es tratable, y con una buena alimentación y ejercicio moderado, puede vivir muchos años más sin complicaciones. Me quedé muda. Años. Podía vivir años más, y por primera vez, en lugar de asustarme la idea de un futuro largo, me emocioné. Doctora, ¿cuántos años más podría tener? Con sus antecedentes familiares y el cuidado adecuado, fácilmente podría llegar a los 85, 90 años. Su madre vivió hasta los 88, ¿verdad? Mi madre. Recordé cómo ella, a los 80 años, había aprendido a manejar computadora para poder escribirle emails a sus nietos en Argentina. Cómo a los 85 había empezado clases de baile flamenco, porque siempre había querido hacerlo, y ya era hora. Sí, doctora. Llegó a los 88. Entonces usted tiene al menos 20 años buenos por delante, señora Navarro. 20 años para hacer todo lo que quiera hacer. 20 años. Colgué el teléfono y me quedé pensando en esa cifra. 20 años sin tener que justificar cada peso que gastaba, sin tener que pedir perdón por existir, sin tener que comprar el amor de nadie. Esa tarde tomé la primera decisión concreta de mi nueva vida. Fui al banco a hablar con Mercedes otra vez. Señora Navarro, me da mucho gusto verla. ¿Cómo se siente después de nuestra conversación de ayer? Mejor. Mucho mejor. Vengo a hacer algunos cambios. Mercedes levantó las cejas con curiosidad. Había algo diferente en mi voz, en mi postura. Ya no era la señora quebrada que había llegado el día anterior. Quiero cerrar todas las cuentas que tengan el nombre de mi hijo. Quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, con mi pensión. Y quiero cambiar todos mis seguros para que mi hijo no sea el beneficiario. ¿Está segura? Estos son cambios importantes. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Mercedes me ayudó con todos los trámites. Mientras llenábamos formularios, me explicó sobre productos de inversión para personas de mi edad,
sobre seguros que me protegerían a mí en lugar de proteger a quienes me abandonaron. ¿Sabe qué, señora Navarro? Me alegra verla tomar estas decisiones. En mis 15 años trabajando aquí, he visto demasiados casos como el suyo. Padres que lo dan todo y al final se quedan sin nada. Ay, ¿y qué pasa con esas personas? Las que toman control de su situación, como usted está haciendo ahora, terminan siendo mucho más felices. Las que siguen permitiendo el abuso, Mercedes negó con la cabeza. Esas historias no terminan bien. Salí del banco sintiendo que había recuperado algo más que mi autonomía financiera. Había recuperado mi dignidad. Al llegar a casa, me senté en mi cocina y saqué un cuaderno viejo que había usado años atrás para anotar recetas. Lo abrí en una página en blanco y escribí en la parte superior: cosas que quiero hacer con mis 20 años. La primera línea fue fácil: viajar a Portugal como siempre soñé. La segunda: aprender a pintar acuarelas. La tercera: arreglar mi casa para que sea mía, no un museo de recuerdos de gente que no me valora. Escribí durante 1 hora, hasta que tuve una lista de 15 cosas que había postergado durante décadas. Cosas pequeñas, como comprarme ropa que me gustara en lugar de la más barata. Cosas grandes, como tomar clases de inglés en la universidad para mayores. Cosas tontas pero importantes, como adoptar un gato para tener compañía que realmente me quisiera. Esa noche, por primera vez en meses, no revisé mi teléfono esperando mensajes de Bruno. Por primera vez en años, no me pregunté si había hecho algo malo, si podía haber actuado diferente, si merecía el trato que había recibido. Al tercer día de mi nueva vida, Bruno llamó. Mamá, ya pensamos bien las cosas. Isadora y yo decidimos que vas a poder conocer a tu nieto. Podemos arreglar esto como adultos. Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor enorme al permitirme conocer al bebé que llevaría mi sangre. Bruno, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, no me interesa conocer a tu hijo. Silencio del otro lado de la línea. ¿Qué dijiste? Dijiste que tu nieto, y tienes razón, es tu hijo, no mi nieto. Los nietos vienen de hijos que respetan a sus padres, que los incluyen en sus vidas, que no los roban ni planean vender sus tumbas. Mamá, estás siendo muy dramática. ¿Dramática? ¿Te parece dramático que no quiera formar parte de la vida de gente que me odia? Nosotros no te odiamos. Eres nuestra familia. No, Bruno. Ustedes me odiaban. Yo era su cajero automático, su seguro de vida, su plan de jubilación, pero nunca fui su familia. ¿Y ahora qué? ¿Vas a estar sola para siempre? La pregunta que había sido mi mayor miedo durante décadas ya no me asustaba. Prefiero estar sola que estar acompañada de gente que me desprecia. Colgué el teléfono, y por segunda vez en mi vida, el sonido de cortar comunicación con mi hijo me dio paz en lugar de dolor. Esa tarde salí a caminar por el barrio San Pablo, cerca de la iglesia donde me había casado con Miguel hace tantos años. Las calles empedradas brillaban con la lluvia ligera de octubre, y el aire olía a hojas húmedas y a pan recién horneado de la panadería de Don Carlos. Por primera vez en décadas, caminé sin prisa, sin destino fijo, sin la urgencia de llegar a casa para esperar llamadas que ya no quería recibir. Me detuve en cada escaparate que me llamó la atención. Saludé a vecinos que no había visto en meses, porque siempre andaba preocupada por los problemas de Bruno. Cuando llegué a casa, me preparé una cena como no me había preparado en años. Salmón a la plancha con verduras, una copa de vino tinto, música de Joaquín Sabina de fondo. Cené lentamente, saboreando cada bocado, celebrando mi primer fin de semana como mujer libre. Y por primera vez en mi vida adulta, no me sentí culpable por ser feliz. La guerra declarada llegó exactamente una semana después. No con bombas ni gritos, sino con algo mucho más cruel. La familia completa de Bruno tocando mi puerta un domingo por la mañana. Eran las 9 cuando escuché el timbre. Pensé que era doña Carmen trayéndome pan dulce como hacía algunos domingos. Pero cuando abrí la puerta me encontré con un comité de interventores. Bruno, Isadora, los padres de ella, y hasta su hermana menor que apenas conocía. «Hola, mamá», dijo Bruno con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos.
Trajimos a toda la familia para que pudiéramos hablar como personas civilizadas. Isadora se adelantó, con su barriga de embarazada como escudo, llevando flores que se veían compradas deprisa en una gasolinera. Suegra, pensamos que tal vez había un malentendido. Queremos aclarar todo. Detrás de ella, sus padres me miraban con esa expresión de superioridad moral que odio. Don Patricio, con su traje de domingo y su bigote perfectamente recortado, como si viniera a supervisar un negocio. Doña Elena, con su bolso de marca pegado al pecho como si fuera a robarle. ¿Un malentendido?, pregunté, sin hacerme a un lado para dejarlos pasar. ¿Qué parte fue el malentendido? ¿Cuando se robaron mis ahorros o cuando planearon vender mi tumba? La hermana de Isadora, una chica de apenas 20 años con el cabello teñido de rubio, me miró como si fuera una loca. Señora, Bruno nos contó todo. Creemos que usted está pasando por una crisis emocional. Es normal a su edad. ¿Crisis emocional? ¿A mi edad? La miré con una mezcla de incredulidad y lástima. Tan joven y ya tan experta en juzgar a sus mayores. ¿Y ustedes quiénes son para opinar sobre mi salud mental? Don Patricio se aclaró la garganta, como si fuera a dar un discurso importante. Señora Navarro, somos familia política suya, y como familia, no podemos permitir que destruya la relación con su hijo por un malentendido financiero. ¿Malentendido financiero? Sentí cómo la rabia me subía por la garganta. ¿Así llaman ustedes al robo ahora? Doña Elena finalmente habló, con esa voz melosa que usan las mujeres que se creen superiores. Eulalia, querida, Bruno nos explicó que ese dinero era para la casa del bebé, para su nieto. Seguramente usted hubiera querido ayudar si se lo hubieran pedido de la manera correcta. ¿La manera correcta? ¿Como me pidieron ayuda para su boda, para su luna de miel, para su coche, para sus vacaciones? Mi voz iba subiendo de volumen. ¿Como me han pedido ayuda durante 5 años sin devolver ni un euro? Bruno intentó interrumpir. Mamá, nosotros siempre tuvimos la intención... ¡Cállate! Le grité con una fuerza que sorprendió hasta a mí misma. No tienes derecho a hablar. No después de lo que dijiste sobre vender mi tumba. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Todas las caras se volvieron hacia Bruno, que se puso rojo como un tomate. Bruno, dijo don Patricio con voz severa, ¿de qué está hablando tu madre? Isadora le apretó el brazo a su esposo, claramente nerviosa. Papá, no es importante. Mamá Eulalia malinterpretó una conversación. No malinterpreté nada, los interrumpí. Su yerno dijo textualmente, si esa vieja se muere este año, puedo vender su tumba y quedarme con la casa. Y usted, señora Isadora, dijo que le daba asco verme toser en la mesa. Doña Elena se puso pálida. La hermana menor de Isadora abrió la boca como pez fuera del agua. Don Patricio miró a su hija con una expresión que no pude descifrar. Eso fue tomado fuera de contexto, balbuceó Bruno. ¿Qué contexto justifica hablar de vender la tumba de tu madre?, preguntó don Patricio, y por primera vez desde que llegaron, alguien de ese grupo no estaba de mi lado automáticamente. Isadora empezó a llorar, lágrimas perfectas que resbalaban por sus mejillas sin arruinar su maquillaje. Es que estamos bajo mucho estrés con el embarazo y la casa nueva. A veces uno dice cosas que no siente. ¿Cosas que no sienten? La miré fijamente. Como cuando dijiste que deberían buscarme un asilo barato, pero venderme la idea como si fuera un spa. Esta vez fue don Patricio quien palideció. Se volteó hacia su hija con una expresión de genuina sorpresa y decepción. Isadora, ¿es cierto eso? Papá, tú no entiendes. Esta señora es muy manipuladora. Siempre está haciéndonos sentir culpables, siempre pidiendo atención. ¡Basta!, grité con toda la fuerza de mis pulmones. ¡Fuera de mi casa! Señora, cálmese, intervino doña Elena. No es bueno para su corazón alterarse así. Mi corazón está perfectamente. Lo que no está bien es que vengan a mi casa a decirme cómo debo sentirme después de que su hija y mi hijo me robaron. Don Patricio, para mi sorpresa, se dirigió a Bruno. Jovencito, ¿es cierto que tomaste el dinero de tu madre sin su permiso? Bruno se movía incómodo, como un niño regañado. Legalmente yo tenía derecho. No te pregunté sobre legalidades. Te pregunté si tomaste el dinero sin su consentimiento.
Silencio. Respóndeme, Bruno. Sí, pero íbamos a decírselo. Después de gastarlo, terminé yo. Después de que ya no hubiera marcha atrás. Don Patricio se volteó hacia mí con una expresión que no esperaba. Respeto. Señora Navarro, le ofrezco una disculpa en nombre de mi familia. Lo que hicieron está mal. Doña Elena lo miró escandalizada. Patricio, ¿cómo puedes ponerte de su lado? Me pongo del lado de lo que está bien, Elena. Y robarle los ahorros a una señora de 67 años no está bien, sin importar las justificaciones. Isadora lloraba más fuerte ahora, pero ya no me parecían lágrimas de pena, sino de rabia por haber perdido el control de la situación. Suegra, por favor, piense en su nieto. Piense en la familia. Mi nieto, repetí lentamente, será hijo de personas que roban a los mayores, y luego vienen con toda la familia a justificar el robo. ¿Qué clase de valores le van a enseñar? Bruno finalmente explotó. Ya basta, mamá. Estás siendo una egoísta. Todo lo que hicimos fue por asegurar el futuro de tu nieto. Mi futuro. Le grité de vuelta. Robaron mi futuro. Mis últimos años los planeé con ese dinero. Tienes la casa que también quieren vender. Se hizo un silencio mortal. Nadie negó que también tenían planes para mi casa. Don Patricio suspiró profundamente. Creo que es mejor que nos vayamos. Señora Navarro, tiene todo el derecho de estar enojada. ¡Patricio!, protestó su esposa. Elena, vámonos. Esto no se puede defender. Mientras la familia de Isadora se dirigía hacia la salida, Bruno se quedó atrás. Mamá, esto no va a terminar así. Sí va a terminar así, Bruno. Va a terminar exactamente así. Sin nosotros, no tienes a nadie. Ya me dijiste eso antes. Y la respuesta sigue siendo la misma. Prefiero no tener a nadie que tener gente que me odia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vivir sola hasta que te mueras? Por primera vez en toda la discusión, sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila. Bruno, voy a vivir. Por primera vez en años, voy a vivir de verdad. Cerré la puerta por tercera vez en una semana. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no estaba sola contra mi hijo. Esta vez había visto que incluso desconocidos podían reconocer cuando algo estaba mal. Don Patricio había visto la injusticia y había tomado mi lado. Un hombre que no me conocía había mostrado más principios morales que mi propio hijo. Esa noche, en lugar de llorar, abrí una botella de vino que tenía guardada desde la Navidad pasada. Brindar por mi libertad con la mejor copa de cristal que tenía, esa que guardaba para ocasiones especiales. Esta era la ocasión más especial de todas, el día que dejé de ser víctima y me convertí en la dueña de mi propia vida. 3 semanas después del enfrentamiento familiar, desperté una mañana de noviembre sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Curiosidad por el día que tenía por delante. Me levanté sin prisa, preparé café con la calma de quien no tiene que apresurarse para nadie, y mientras desayunaba recordé la lista que había escrito en mi cuaderno. Viajar a Portugal como siempre soñé. Seguía siendo la primera línea, la que más me intimidaba y la que más me emocionaba al mismo tiempo. Esa misma tarde fui a la agencia de viajes de la calle Toro, esa que había pasado 1000 veces mirando los carteles de playas paradisíacas y ciudades europeas, siempre pensando, algún día, cuando Bruno no necesite tanto mi ayuda. La chica que me atendió, Carmen, no podía tener más de 25 años, pero me trató con el respeto y la paciencia que mi propia familia nunca me había dado. ¿Qué tipo de viaje está buscando, señora? Quiero ir a Portugal. Oporto, Lisboa, tal vez algunas ciudades pequeñas. Nunca he viajado sola, pero tengo 67 años y creo que ya es hora. Carmen sonrió de una manera que me hizo sentir valiente en lugar de ridícula. ¡Qué maravilloso! Portugal es perfecto para un primer viaje en solitario. Es seguro, la gente es amable y está lleno de historia y cultura. Durante 2 horas estuvimos planificando. Un viaje de 10 días, hoteles con encanto en el centro histórico de cada ciudad, tours gastronómicos, visitas a quintas de vino. Cada detalle que añadíamos a la reserva se sentía como una pequeña revolución. ¿Va a pagar todo de contado?, preguntó Carmen mientras imprimía los documentos. Sí, respondí.
sintiendo una satisfacción profunda. Por primera vez en años, este dinero es solo mío. Cuando salí de la agencia con mis vouchers de hotel y mi confirmación de vuelo, me di cuenta de que había estado sonriendo durante horas. Mi cara casi me dolía de tanto sonreír. Esa noche llamé a Pilar, mi compañera de trabajo del hospital que se había jubilado 2 años antes que yo. Habíamos perdido el contacto porque Bruno siempre me hacía sentir culpable por salir con amigas, en lugar de estar disponible para él. ¿Eulalia? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, mujer? Estoy libre, Pilar. Por primera vez en décadas. Estoy libre. Le conté todo. El robo, las conversaciones que había escuchado, la confrontación familiar, mi decisión de vivir para mí misma. Pilar me escuchó sin interrumpir, haciendo sonidos de comprensión y apoyo. «Ay, Eulalia, me alegra tanto que hayas despertado. Todas en el hospital sabíamos que Bruno te estaba exprimiendo, pero nunca quisiste escucharnos cuando te lo decíamos. Era cierto». Recordé las veces que mis compañeras habían comentado sobre lo mucho que trabajaba para mantener a un hijo adulto, sobre lo raro que era que nunca me visitara en el hospital cuando estaba enferma. ¿Sabes qué, Pilar? Me voy a Portugal el mes que viene. No me digas. ¡Qué emocionante! ¿Te gustaría acompañarme? Hubo un silencio del otro lado de la línea, y por un momento temí haber sido demasiado atrevida. Eulalia Navarro, llevaba años esperando que me dijeras algo así. Por supuesto que quiero ir. Al día siguiente fuimos juntas a la agencia para cambiar mi reserva individual por una doble. Carmen se emocionó tanto como nosotras con la idea de 2 amigas de 60 y tantos años aventurándose por Portugal. Van a vivir experiencias increíbles, nos dijo mientras modificaba las reservas. Portugal tiene una energía especial para las mujeres que buscan reinventarse. Reinventarme. La palabra se quedó flotando en mi mente durante días. Una semana antes del viaje, decidí hacer algo que había estado posponiendo desde que Bruno se fue de casa. Redecorar mi habitación. Durante años había mantenido todo igual, como si fuera un museo de una familia que ya no existía. Las fotografías de Bruno desde bebé hasta su boda seguían ocupando las paredes, recordándome constantemente lo que había perdido. Empecé por las fotos, una por una. Las fui quitando y guardando en una caja de cartón. No las tiré. No soy cruel, pero tampoco necesitaba que me recordaran diariamente una época en la que mi felicidad dependía completamente de alguien más. En su lugar, colgué un espejo grande que había comprado en el Rastro de Salamanca, uno con un marco dorado que me hacía sentir elegante cada vez que me veía en él. También puse un cuadro de girasoles que había admirado en una tienda del barrio durante meses, pero nunca me había atrevido a comprar, porque era un gasto innecesario. Cambié la colcha beige y sobria que había usado durante años por una de colores vivos, azules y dorados que hacían que toda la habitación pareciera más luminosa. Compré plantas, helechos, potos, una orquídea blanca que me pareció hermosa aunque no supiera cómo cuidarla. El resultado fue una habitación que por primera vez en años se sentía mía. No de la señora que había sido esposa de Miguel, no de la madre abnegada de Bruno, sino de Eulalia. Solo Eulalia. La noche antes del viaje, mientras hacía mi maleta, sonó el teléfono. Era Bruno. «Mamá, supe que te vas de viaje». ¿Cómo se había enterado? Probablemente doña Carmen, que además de ser mi vecina, era prima de Isadora. Así es. ¿No crees que es peligroso a tu edad? ¿Ir sola a otro país? No voy sola. Voy con Pilar. ¿Pilar? ¿La del hospital? Mamá, esa mujer apenas la conoces. La conozco desde hace 20 años, Bruno. Mucho más tiempo del que tú llevas tratándome como si fuera invisible. No exageres. Mira, si necesitas dinero para el viaje, Isadora y yo podríamos... ¿Prestarme mi propio dinero que me robaron? Nosotros no te robamos nada. Eso es muy fuerte lo que dices. ¿Sabes qué es fuerte, Bruno? Planear vender la tumba de tu madre. Eso sí es fuerte. Silencio. Mamá, cuando regreses de ese viaje, tenemos que hablar seriamente. No puedes seguir viviendo en esta fantasía de independencia. Ya no eres una mujer joven. Tienes razón. Ya no soy una mujer joven. Soy una mujer libre. Y esa mujer libre va a colgar ahora porque tiene que terminar de hacer su maleta. Colgué y apagué el teléfono.
Por primera vez en mi vida, no me quedé despierta toda la noche preocupándome por haber colgado a mi hijo. En lugar de eso, terminé de empacar con emoción, como una niña la noche antes de su primera excursión escolar. Portugal fue una revelación. Desde el momento en que el avión despegó del aeropuerto de Madrid, sentí como si estuviera dejando atrás una versión de mí misma que ya no me servía. En Oporto, Pilar y yo caminamos por las calles empedradas del casco histórico, tomamos vino del Porto en bodegas centenarias. Nos reímos como adolescentes cuando nos perdimos tratando de encontrar nuestro hotel. Comimos bacalao a brás en pequeños restaurantes donde los dueños nos trataban como si fuéramos sus tías favoritas. ¿Sabes qué me gusta más de este viaje? Me dijo Pilar una tarde mientras contemplábamos el río Duero desde un café con vistas al puente Dom Luis. ¿Qué? Que por primera vez en años te veo siendo tú misma, no la madre de Bruno, no la señora que se preocupa por todo el mundo menos por ella. Solo Eulalia. Tenía razón. En Portugal, rodeada de gente que no conocía mi historia, no tenía que cargar con el peso de ser la madre abandonada, la abuela rechazada, la señora que había sido víctima de su propia familia. Era simplemente una mujer española de 67 años, descubriendo un país hermoso con su amiga. En Lisboa, tomé mi primera clase de fado en una pequeña casa de fados en Alfama. La profesora, una señora de mi edad llamada María José, me enseñó que el fado no es solo tristeza, como yo había pensado siempre. El fado es la vida completa, me explicó mientras yo intentaba seguir el compás con mis manos temblorosas. La tristeza, sí, pero también la alegría de haber superado la tristeza. El dolor, pero también la sabiduría que viene del dolor. Sus palabras se quedaron conmigo. Tal vez toda la tristeza de los últimos años no había sido en vano. Tal vez había sido necesaria para llegar hasta este momento, hasta esta versión de mí misma que nunca había existido antes. La noche antes de regresar a España, Pilar y yo cenamos en un restaurante con vista al Tajo. Habíamos bebido un poco más vino del habitual y nos sentíamos filosóficas. ¿Tienes miedo de volver?, me preguntó. No, le respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo segura que sonaba mi voz. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo de nada. ¿Ni siquiera de quedarte sola? Pilar, he estado sola durante años, solo que ahora estoy sola por elección, no por abandono. Y esa diferencia lo cambia todo. Han pasado 8 meses desde que cerré esa puerta por última vez. 8 meses desde que decidí que prefería estar sola antes que estar acompañada de gente que me despreciaba. Y mientras escribo esto, sentada en mi terraza recién renovada, con mi gato Cervantes ronroneando en mi regazo y una taza de té de manzanilla humeando junto a mis acuarelas, puedo decir sin duda alguna que fueron los mejores 8 meses de mi vida. Mi casa ya no es el mismo lugar. Las paredes que antes estaban cubiertas de fotografías de una familia que me había borrado de su historia, ahora lucen mis propias pinturas. No son obras maestras. Empecé las clases de acuarela hace solo 5 meses, pero cada pincelada representa algo que elegí hacer por mí. Para mí. El salón, donde antes estaban los muebles que Bruno consideró indignos de robar, ahora tiene un sofá nuevo color verde esmeralda que compré sin preguntarle el precio a nadie. Una mesa de centro de madera maciza que encontré en una tienda de antigüedades de la calle San Pablo. Plantas por todas partes. Suculentas en la ventana. Un ficus enorme en la esquina. Geranios rojos en macetas de terracota que dan color a cada rincón. Cervantes llegó a mi vida hace 3 meses. Es un gato naranja que encontré abandonado cerca del mercado central, flaco y asustado, con esos ojos verdes que me recordaron a los míos cuando me miraba al espejo después de años de maltrato emocional. Ahora está gordo, consentido, y es el compañero más fiel que he tenido nunca. No me pide dinero, no me manipula, no planea vender mi tumba. Solo me da amor incondicional y ronroneos que sanan heridas que no sabía que tenía. La rutina de mis días cambió completamente. Me levanto a las 7, no porque tenga que cuidar a nadie más, sino porque he descubierto que me gusta ver el amanecer desde mi ventana. Desayuno despacio, leyendo libros que había abandonado durante años porque no tenía tiempo. Libros de historia, novelas de autoras que admiro,
Poesía que me hace llorar de belleza en lugar de llorar de dolor. Los lunes y miércoles voy a mis clases de acuarela en el Centro Cultural de San Marcos. Mi profesora, Clara, es una artista de 50 años que me ha enseñado que nunca es tarde para descubrir un talento que no sabías que tenías. Mis compañeros de clase son mujeres de mi edad que, como yo, decidieron que la jubilación no significaba esperar la muerte, sino empezar a vivir de verdad. Los martes y jueves tomo clases de inglés en la Universidad para Mayores. Siempre quise hablar inglés, pero durante décadas pospuse ese sueño, porque Bruno necesitaba que gastara mi tiempo y mi dinero en otra cosa. Ahora, a los 67 años, estoy leyendo novelas de Virginia Woolf en su idioma original y planeando un viaje a Escocia para el próximo año. Los viernes son para Pilar y para mí. Hemos convertido en tradición almorzar juntas en algún restaurante que ninguna de las dos haya probado antes. Después vamos al cine, o a exposiciones, o simplemente caminamos por Salamanca, redescubriendo rincones que habíamos olvidado. Pilar me dice que parezco otra persona, que camino diferente, que hablo diferente, que hasta mi risa suena distinta. Es la risa de una mujer libre, me dijo la semana pasada mientras compartíamos unas tapas en un bar cerca de la Plaza Mayor. Es la primera vez en 20 años que te escucho reír sin culpa. Tenía razón. Durante décadas, cada momento de alegría venía acompañado de culpa. ¿Cómo podía ser feliz si Bruno tenía problemas económicos? ¿Cómo podía gastar dinero en mí si él necesitaba para su casa, su coche, sus vacaciones? Los fines de semana son míos completamente. Algunos los paso pintando en mi terraza, escuchando música clásica y viendo cómo Cervantes persigue mariposas entre las macetas. Otros los dedico a cocinar comidas elaboradas solo para mí, experimentando con recetas que había visto en revistas, pero nunca me había atrevido a probar porque eran muy caras o muy complicadas para una sola persona. Ahora entiendo que cocinar para una sola persona no es triste si esa persona se quiere a sí misma. Es un acto de amor propio preparar un salmón con salsa de eneldo, abrir una botella de vino blanco, poner la mesa con mi vajilla buena y cenar a la luz de las velas mientras leo una novela. Hace 2 meses, don Patricio, el padre de Isadora, tocó mi puerta una tarde de domingo. Venía solo, sin su familia, con una expresión de genuina vergüenza en el rostro. «Señora Navarro, ¿podría hablar con usted unos minutos?» Lo invité a pasar. Le ofrecí café y esperé a que dijera lo que había venido a decir. «Vengo a pedirle perdón», comenzó, removiendo el azúcar en su taza con movimientos nerviosos. Después de aquella discusión en su casa, Elena y yo tuvimos conversaciones muy serias con Isadora y Bruno. Lo que hicieron con su dinero estuvo mal, y como familia, debimos habernos opuesto desde el principio. Me quedé callada, esperando. Bruno es mi yerno, pero eso no justifica lo que hizo. Un hombre de verdad no le roba a su madre, sin importar las circunstancias. ¿Y qué espera que haga yo con esa información, don Patricio? Nada. Solo quería que supiera que no todos pensamos igual, y que si algún día necesita algo, cualquier cosa, puede contar conmigo. Fue un gesto pequeño pero significativo. Me demostró que había gente decente en el mundo, gente que podía reconocer cuando algo estaba mal y no tenía miedo de decirlo. Hace 3 semanas, me crucé con Bruno en el supermercado Carrefour. No lo había visto desde la confrontación familiar 8 meses atrás. Se veía mayor, más cansado, con ojeras que no tenía antes. Empujaba un carrito lleno de pañales y productos para bebé. Nos miramos por un momento que se sintió eterno. Yo estaba comprando ingredientes para una paella que quería hacer para Pilar. Aceitunas Kalamata, langostinos frescos, azafrán auténtico. Productos caros que me estaba dando el gusto de comprar porque podía permitírmelo y porque me lo merecía. «Mamá», murmuró. «Bruno, te ves diferente». «Me siento diferente». Se quedó callado, mirando mi carrito lleno de cosas que antes habría considerado gastos innecesarios. «¿Cómo está Isadora? ¿Y el bebé?» «Bien. Los dos están bien. Es un niño. Se llama Miguel, como el abuelo. Miguel, mi esposo». Habían usado el nombre de mi esposo para el nieto que no me dejarían conocer. «Me alegro de que estén bien. Mamá,
¿Podríamos hablar algún día? ¿Tomar un café? Lo miré a los ojos. Esos ojos que me habían llenado de amor durante 42 años y de dolor durante los últimos 5. ¿Para qué, Bruno? ¿Para que me pidas dinero otra vez? ¿Para que me convenzan de que debería sentirme culpable por haber tomado control de mi propia vida? No es eso. ¿Entonces qué es? Se quedó callado durante tanto tiempo que empecé a pensar que no iba a responder. Te extraño, dijo finalmente. No me extrañas a mí, Bruno. Extrañas mi dinero. Extrañas tener a alguien que resolviera tus problemas sin exigir nada a cambio. Extrañas tener una madre que aceptara cualquier maltrato con tal de no perderte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa madre ya no existe. Continué con voz suave pero firme. Murió el día que escuché tus planes de vender mi tumba. La mujer que soy ahora no acepta migajas de amor, no mendiga atención, no compra cariño. ¿Y si cambio? ¿Si trato de ser mejor hijo? Bruno, yo cambié porque quise cambiar, porque me dolía tanto vivir como vivía que no tuve más remedio que elegir entre cambiar o morir por dentro. Tú tendrás que encontrar tus propias razones para cambiar, si es que las encuentras. Pero no puedes cambiar para recuperar lo que perdiste conmigo, porque eso no sería cambio real. Nos despedimos en esa misma fila del supermercado, sin abrazos, sin promesas, sin planes de vernos pronto. Solo dos adultos que habían sido madre e hijo, reconociendo que a veces el amor no es suficiente si viene acompañado de maltrato. Anoche, mientras regaba mis plantas en la terraza y Cervantes cazaba polillas atraídas por la luz del farol, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en mi vida adulta, soy completamente feliz. No la felicidad que depende de otros. No la alegría prestada que se desvanece cuando alguien decide que ya no me necesita. Es una felicidad sólida, construida sobre la base del amor propio, del respeto hacia mí misma, de la certeza de que merezco ser tratada con dignidad. Si Bruno apareciera mañana en mi puerta pidiendo perdón, si Isadora me trajera a mi nieto para que lo conociera, si toda la familia me suplicara que volviera a ser la de antes, mi respuesta seguiría siendo no, porque la Eulalia de antes ya no existe. En su lugar, hay una mujer que se levanta cada mañana emocionada por las posibilidades del día, que se compra flores porque le gustan, que viaja porque quiere conocer el mundo, que ama a su gato, que pinta acuarelas terribles pero llenas de color. Una mujer que aprendió que estar sola no es una tragedia cuando estás en buena compañía contigo misma. ¿Has vivido algo parecido a lo que te conté hoy? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la familia y su propia dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien que lo necesita escuchar. A veces, la liberación más grande comienza con darse cuenta de que mereces algo mejor.